Se les acabó el año Hidalgo, pero dejaron el chiquero puesto. Arrancamos en Veracruz, donde los nuevos alcaldes abrieron la puerta y no encontraron ni las sillas. Y agárrate, porque el chisme está que arde en el norte de Veracruz. A los listillos que se fueron se les olvidó entregar las llaves, las contraseñas y hasta las computadoras en la alcaldía, dejando al municipio secuestrado. Pero chéquense nomás, en Medellín se les cayó el teatrito. Desmantelaron un helipuerto clandestino con 7 aeronaves y hasta las chanclas de plomo. Operaban a plena luz del día y nadie sabía nada. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Herencia podrida en Veracruz. Sí, arrancan los nuevos ayuntamientos y la primera sorpresa no fue política, fue mecánica. No hay dinero y los vehículos no arrancan, así de simple. Pues los han dejado algunos sin equipamiento, que es muy grave, ¿no? Que tienen en el taller las camionetas, los vehículos, que no les dejaron de alguna manera para accionar y entonces van a enfrentar a una emergencia en cuanto a equipo para hacer los trabajos como de limpia pública, como de recorridos en seguridad, los que tienen policía, algunos equipos de volteos y vehículos que son aptos para dar servicio. Entonces, pues los tendrán que reparar y algunos van a saber de alguna manera en qué condiciones se les dejaron. El inicio de año para varios alcaldes no llegó con corte de listón, llegó con grúas, talleres y cuentas vacías. Y la pregunta flota sola: ¿cómo gobiernas si ni siquiera puedes salir a la calle? El mensaje no vino desde la oposición ni desde el ruido externo, salió desde dentro, desde la propia estructura del gobierno estatal, y eso lo vuelve más incómodo. Los ayuntamientos, la mayoría adolecen a veces de recursos suficientes, porque luego dejan deshabilitados los vehículos, las camionetas, las ambulancias, y en fin, eso no le ayuda a nadie. Algunos los dejaron sin nada y eso sí es delicado. Vamos a hablar de esta situación de los alcaldes, porque el secretario de gobierno, Ricardo Agüed, puso el tema sobre la mesa durante la instalación de la mesa de seguridad en Río Blanco. Ahí se marcó el banderazo real para los nuevos gobiernos municipales y la explicación fue directa y sin rodeos técnicos. Los ayuntamientos apenas están organizándose, sesionando cabildo, haciendo nombramientos y viendo con qué realmente cuentan. El balance general es estable, no hay incendios políticos, pero sí un diagnóstico claro. Muchas administraciones recibieron poco dinero y parque vehicular en pésimas condiciones, sobre todo en áreas sensibles. ¿Por qué estamos diciendo esta situación? Porque el tema es que no se trata solo de números, sino de capacidad operativa. Porque si una patrulla está en el taller, la seguridad se frena. Si el camión de basura no sirve, la calle lo resiente. Y aquí el punto es que el problema no parece ser la intención de los nuevos alcaldes, sino la herencia operativa con la que arrancan. Porque las ganas están, pero la maquinaria no responde. Y desde dentro del propio movimiento se reconoce que hay entregas, recepciones con huecos, con bienes deshabilitados y con decisiones que hoy pesan más que los discursos. El llamado fue muy claro, aunque sin linchamientos, hay que decirlo. Están pidiendo ética y responsabilidad de quienes se entregan. Nadie señaló con nombre y apellido, pero el mensaje fue leído completito. Hay plazos legales para revisar, para observar y, si es necesario, denunciar. Y no como revancha política, sino como mecanismo mínimo de orden. La crítica, repito, no viene de afuera. Viene de la operación diaria que no camina y de la urgencia de que los servicios básicos no se conviertan en crisis heredadas de cada 4 años que estamos viendo en esta situación, porque mientras tanto en la calle la presión no es institucional, es una presión cotidiana. El camión sube la tarifa, el servicio falla y la gente paga el costo del desorden. Sobre el transporte público, el mensaje también fue incómodo. Quien cobra de más está fuera de la legalidad. El tema se va a revisar, dicen, buscando equilibrio entre la inflación y el bolsillo, pero aquí el riesgo no es solo económico, es un riesgo social. Porque si el transporte se descompone, la ciudad se detiene. Y Veracruz
ya sabe perfectamente lo que eso implica. El arranque de los nuevos alcaldes no está marcado por escándalos, sino por carencias. Y a veces eso pesa más. Y no es un problema de discursos ni tampoco de colores. Es de llaves que no giran, cuentas que no alcanzan y decisiones pasadas que hoy cobran factura. La pregunta queda abierta. ¿Quién responde cuando la administración empieza caminando pero sin ruedas? Cansados de las mismas noticias de siempre, con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Ayuntamientos secuestrados en Veracruz. Sí, hay municipios que no arrancan porque nadie les dejó la llave, literalmente. Puertas cerradas, cuentas bloqueadas y computadoras apagadas. Y no es metáfora, es la forma en que algunos gobiernos salientes decidieron despedirse, estorbando, reteniendo y complicando el inicio de quienes llegan. Y cuando eso pasa, la discusión deja de ser política y se vuelve básica. ¿Quién gobierna si el municipio está secuestrado desde adentro? La diputada local, Citlali Medellín, puso el dedo donde más incomoda. Hay entregas-recepciones que no solo se hacen mal, se hacen con mala fe. El ejemplo es Tamiagua, donde el gobierno saliente no entregó el Palacio Municipal, ni tampoco claves bancarias, ni accesos catastrales, ni equipos de cómputo. ¿Cuál fue el resultado? El nuevo ayuntamiento empezó amarrado de manos. Y no se pudo cobrar predial, no se pudo operar con normalidad y el municipio quedó en pausa, no por falta de voluntad, sino por bloqueo. Estamos hablando de funcionarios que cierran las puertas y se llevan las contraseñas, dejando a los nuevos alcaldes atados de mano, como lo que ocurrió en el norte del estado. Específicamente, les hablo de mi tierra, Tamiagua. Y ojo, no solamente en Tamiagua, es increíble cómo en muchos municipios, por no decir la mayoría, uno va a pagar el predial esperando recibir este descuento y al momento de llegar a la ventanilla, pues el que atiende en las cajas le pregunta, oye, ¿y me puedes pasar todos los papeles que tienes, todo el expediente? Porque pues nosotros pues ya no tenemos nada. Es impresionante en pleno 2026 que estemos viviendo estas situaciones. El tema es que esto ya no es anécdota ni caso aislado, es un patrón que se repite y que la ley actual no logra frenar. Vengo a hablarles de una realidad que supera la ficción y que lamentablemente se ha vuelto costumbre en nuestro estado. El sabotaje a los gobiernos municipales entrantes. Aquí el punto es que hoy las sanciones son lentas, administrativas o demasiado suaves frente al daño real. Mientras se tramitan multas o procesos, el municipio sigue detenido y la realidad, como dijo la diputada, ya superó a la norma. Y cuando eso pasa, el problema no es el relevo político, es el vacío operativo. Y la propuesta es clara y fuerte. Reformar la ley de entrega-recepción para que, si no hay cumplimiento, se denuncie en un plazo máximo de 48 horas. No como venganza política, sino como mecanismo de contención, porque hoy un exalcalde puede dilatar, pagar una multa y seguir libre, mientras el municipio se descompone. Es por lo que hoy presentamos una iniciativa con proyecto de decreto y nuestra propuesta es clara y busca darle dientes a la ley. Establecemos que si los funcionarios salientes no se presentan o se niegan a firmar el día 1 de enero, esto debe constituir de inmediato una presunción del delito. La crítica no va al cambio de gobierno, va a la falta de consecuencias reales cuando alguien decide apagar la luz antes de irse. Para la gente, todo esto se traduce muy fácil. No hay cobros, no hay servicios y no hay respuesta. La parálisis se siente en la calle, porque si no entra dinero, no hay obra. Si no hay control administrativo, no hay seguridad ni protección civil que alcance. Y ahí es donde el problema deja de ser legal y se vuelve social. Porque quien paga el pleito político es el ciudadano. La propuesta incomoda porque toca intereses, pero también
porque exhibe una práctica que muchos prefieren normalizar. Y no se trata de castigar por castigar, se trata de dejar claro que entregar mal no es travesura política, es daño colectivo. Y la pregunta que queda flotando es: ¿hasta cuándo se va a permitir que quien se va cierre la puerta y se lleve la llave del municipio? Noticias locales. Saqueo histórico en Veracruz. No habían terminado de acomodar las sillas cuando ya les cayó la voladora. Y no es exageración, el arranque de varios alcaldes en Veracruz no vino con aplausos ni listones. Vino con edificios vacíos, cajas en ceros y expedientes que simplemente no aparecen. Aquí la pregunta incómoda no es si hay problemas, porque esos ya están a la vista. La pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar la revisión y a quiénes les va a caer la factura política y legal de este desorden heredado en casi todo Veracruz? Porque cuando el órgano fiscalizador decide apretar, no es por intuición, es porque algo huele mal desde antes de abrir la puerta del Palacio Municipal. Y es que el órgano de fiscalización superior decidió endurecer la revisión de la cuenta pública no por ocurrencia, sino por la avalancha de quejas de alcaldes entrantes que reportaron municipios prácticamente saqueados o abandonados. En varios puntos del norte, del centro y de la sierra, los nuevos ediles encontraron lo mismo: papeles incompletos, vehículos desaparecidos, cuentas sin cuadrar y oficinas que parecen más bodega que sede de gobierno. Ante este escenario, el Orfis activó auditorías internas coordinadas enfocadas en finanzas, en bienes muebles y sobre todo en la entrega-recepción. Ahí donde normalmente se esconden los detalles que después nadie quiere explicar. El tema no parece ser falta de ganas de vigilar. El tema está en el tamaño del cochinero que se está destapando: recursos no ejercidos, cuentas bancarias mal registradas, obligaciones fiscales olvidadas y compras sin respaldo. Aquí el punto es que no se está hablando de errores menores, se habla de posibles daños patrimoniales que podrían obligar a exfuncionarios a regresar dinero, pagar multas o incluso quedar fuera del servicio público por años. El fondo va más allá del castigo, es el síntoma de administraciones que cerraron sin orden, sin controles y con una idea muy relajada de lo que significa rendir cuentas. Desde dentro del propio sistema se reconoce que la fiscalización ha cambiado. Hay procesos más digitales, revisiones más rápidas y menos margen para esconder papeles debajo del escritorio. Pero también se admite algo clave: la maquinaria todavía no alcanza. Falta tecnología, falta capacidad operativa y falta cerrar bien los candados para que el desorden no se repita cada 4 años. La crítica no viene de afuera, viene de legisladores, de alcaldes nuevos y de voces técnicas que saben que si no se corrige el método, la historia se va a repetir municipio por municipio en esta situación. Y mientras todo esto pasa, la gente ve otra cosa. Ve que el camión de la basura no pasa, que el palacio está cerrado o que los servicios funcionan a medias, porque no hay ni gasolina ni herramientas. Para la ciudadanía no es un tema de auditorías ni de informes, es un tema de calles, es un tema de alumbrado, de seguridad y de confianza rota. La presión no viene del escritorio ni tampoco del micrófono, viene de la calle, de comunidades que arrancaron el año con gobiernos que llegaron, pero sin gobierno que ejercer. Sí, así de loco está la situación en este 2026, porque la fiscalización va, la revisión aprieta y los expedientes se abren, pero la pregunta sigue flotando. Esta vez, ¿sí se va a llegar hasta el fondo o solo veremos el mismo ruido de siempre? Porque si la voladora ya viene, alguien va a tener que explicar por qué tantos municipios empezaron en ceros. Y esa explicación, tarde o temprano, va a tener nombre y apellido. Noticias locales. Helipuerto clandestino en Veracruz. No era rancho, no era bodega y tampoco era pista oficial. Era un helipuerto clandestino operando en Medellín de Bravo como si nada. 7 aeronaves aseguradas de golpe
no son cosa menor, y menos cuando aparecen armas, cartuchos y una persona detenida en el mismo paquete. La pregunta incómoda no es cuántos helicópteros eran, sino cuánto tiempo llevaba funcionando sin que nadie volteara a ver. El aseguramiento se dio tras un cateo federal en un inmueble usado como punto estratégico para resguardar y operar aeronaves. Una situación de verdad de película, porque este operativo no fue aislado ni improvisado. Ahí se encontraron 6 helicópteros, una aeronave de ala fija, un fuselaje, un vehículo y armamento corto con cargadores y cartuchos útiles. El tema es que un helipuerto clandestino no aparece de la noche a la mañana. Requiere espacio, logística, dinero y silencio. Y aquí el punto es que no se trata solo del helipuerto. El tema, el fondo va más allá del decomiso. Habla de estructuras que se mueven con una confianza que solo se explica por vacíos operativos prolongados. De manera paralela, les cuento que en Tierra Blanca se ejecutó otro cateo con resultados igual de serios. Armas largas, chalecos tácticos, radios y más equipo especializado. Y la lectura es clara. No son hechos aislados lo que estamos observando. Todo esto parte de un mismo despliegue y de una estrategia que busca golpear capacidades y no solamente personas. En este tipo de situaciones no hay triunfalismos, tampoco hay discursos grandilocuentes, hay resultados duros que confirman que el problema estaba más armado de lo que muchos querían admitir. Para la gente, estos operativos generan una mezcla rara, porque sí, hay alivio porque se actúa, pero inquietud por lo que estaba operando tan cerca de las casas. Medellín de Bravo está a un paso de la zona conurbada, Tierra Blanca es paso clave en la cuenca, así que no son puntos lejanos ni tampoco olvidados en estos operativos. La percepción ciudadana pues no se calma solo con aseguramientos, se calma cuando dejan de ser necesarios. Repito, 7 aeronaves no se esconden solas, alguien las mueve, alguien las cuida y alguien las deja operar. El golpe es fuerte, sí, hay que decirlo, pero también es un recordatorio incómodo de lo que puede crecer cuando el control falla. La pregunta que queda en el aire, como esos helicópteros, es ¿cuántas operaciones más siguen sin despegar? Porque pues aún no las vemos. Noticias locales. Nale frena el nido. Sí, el edificio está ahí, terminado, imponente, pero sin recibo firmado. El nido del halcón no se entrega todavía y no es capricho ni pleito político. Es una pausa administrativa que incomoda porque rompe con la lógica de inaugurar primero y revisar después. La pregunta que flota es simple pero pesada. ¿Por qué una obra lista sigue en espera? La gobernadora Rocío Nale fue clara. El gobierno estatal recibirá formalmente el nido del halcón hasta que concluya la auditoría administrativa y financiera. Es decir, para que no ocurra otro pirata fuente como el que se vivió hace algunos meses. La revisión se hace con apoyo de finanzas y planeación y el objetivo es confirmar que todo esté en orden antes de firmar la recepción. Hasta ahora el mensaje es tranquilo. No hay faltantes, no hay adeudos y según se ha dicho, la obra está pagada. Pero el tema es que aquí el fondo no es la obra, sino el procedimiento. No se trata de desconfiar, sino de cerrar bien. Y aquí el punto es que durante años se normalizó recibir proyectos primero y revisar después con todo lo que eso implica cuando algo no cuadra. Pero el fondo va más allá del nido del halcón. Es una señal de cómo se quiere ordenar la casa antes de usarla. Desde adentro del propio gobierno se reconoce que este tipo de auditorías generan ruido, pero también blindan decisiones futuras. No hay acusaciones ni señalamientos directos, no se habla de irregularidades, sino de certeza administrativa. La crítica, repito, no viene de afuera, viene de la experiencia acumulada de obras que se reciben rápido y se explican lento. Para la gente en Jalapa, el nido de halcón es más que papeles. Es un espacio deportivo esperado,
visible y simbólico. Así que la espera genera impaciencia, pero también una pregunta válida. ¿Es mejor abrir ya o asegurarse de que todo esté bien amarrado? Sobre todo, en un estado cansado de obras polémicas, la percepción ciudadana empieza a valorar más el orden que la prisa. El nido del halcón no está, repito, detenido, está en pausa, y eso, aunque no luce, dice mucho, porque no recibir una obra hasta que todo esté claro no es debilidad, es una decisión política con costo inmediato. Así que la pregunta queda abierta. ¿Estamos listos para acostumbrarnos a que primero se revise y luego se aplauda?